la etapa de vida en donde un ser humano va a tener los mayores cambios de su historia. Nunca en el resto de su vida va a tener tantos cambios en un tiempo muy corto y que impliquen cambios en todo su ser humano, porque son los cambios hormonales, metabólicos, conductuales. Eso genera muchas alteraciones. Nosotros los adultos no entendemos el no de los adolescentes. Primero que es un no necesario, porque tiene un muchachito, una niña, un niño, que uno necesitaba algo y le pedía, fulanito, me traes esto, me alcanzas aquello, vas hasta el almacén y me traes tal cosa, y él iba gustoso y capaz que demoraba un poquito más porque en el medio se quedaba con alguien, el almacenero le regalaba 2 o 3 galletitas, entonces teníamos un niño o una niña colaborador. Cuando llega la adolescencia, generalmente se empieza a instalar el no. Ahí es donde, mirá, me vas hasta el almacén. No, ¿por qué yo? ¿Por qué siempre yo? La situación de vida de esa nueva personalidad va a estar condicionada, pero el padre o la madre también fue hijo, también fue adolescente, y todo eso nos va quedando. Lo que pasa es que nos olvidamos cuando somos adultos. Capaz que nosotros fuimos tan complicados como son nuestro hijo o nuestra hija. Hay frustraciones que son buenas y que son importantes. Nosotros vivimos una época muy hedonista, muy comercial, muy de las figuras, muy de lo figurativo y de lo perfecto. La vida no es eso. La vida es otra cosa. Entonces, crecer, madurar, aprender, tiene implícito la frustración. El hijo o la hija no le pidió que él hiciera todo eso. No se lo pidió. Entonces, la primera respuesta que va a obtener es, yo no te pedí eso. Problema tuyo. Eso genera más bronca, más violencia. Y eso es de alguna manera también, proyectarle al otro las cosas que no pude entender de mí. Lo que suele pasar es que cuando la gente empieza en la adolescencia, empieza a querer establecer una personalidad y empiezan a alejarse del contexto, el padre y la madre empiezan a querer exigir y se olvidan que para llegar a eso que muy bien tú decís, que se valoren las cosas, que se sepa que no es necesario tener el último celular, la última computadora, los últimos championes que salieron o la última remera para ser feliz, como tú decís, o para estar bien vinculado en su grupo de pares. Pero eso empieza de abajo, no empieza de cuando se es adolescente. Es decir, hay gente que se olvida que el ser humano es una consecución de estados y de estadios. Es una cronología, es un constante devenir de emociones, sentimientos, y que eso va generando esa personalidad, que es la personalidad por la que miramos el mundo y vemos el mundo. No es el hijo que yo quise. El problema es que los padres muchas veces parten de su propia no resolución de un tema muy importante. Y acá entramos en una temática que es ardua, difícil de manejar. ¿Por qué? Y porque tiene que ver con la propia esencia del ser humano. Más que una risa, una caricia a tiempo, papá, que ya estoy viejo y al verme en el espejo te estoy viendo.